Hola y bienvenidos a un nuevo vlog. Nos vamos de viaje, nos vamos para Porto y estoy alistando las cosas para llevar mañana. Salimos bien temprano, nuestro bus sale a las 6 de la mañana, entonces estoy dejando todo listo para mañana, solo coger las maletas y salir. Ya tengo mi maleta de confianza lista, llena con la ropa. Voy a llevar un bolso, una tote bag para cargar las cosas que no me cupieron en la maleta. Llevo mi neceser, obviamente. Aquí tengo todas mis cosas de maquillaje, todo lo de aseo, todo lo llevo en este neceser. Llevo mi cámara y mis micrófonos, mis gafas, una batería portátil, pastillas para la tos porque estoy un poco enferma de la garganta y mis documentos. Muy importante, mis cargadores y mis audífonos para el viaje. Por último, este brillito labial para tener a la mano por si se me resecan los labios. Y ya tenemos todo listo. Nos vemos mañana bien temprano cuando estemos esperando el bus. Ya estamos en la terminal de buses. Estamos esperando a que sea la hora de arrancar. Nuestro bus sale como en 15-20 minutos, así que solamente toca esperar y ya en un par de horitas estamos en Porto. Nos vemos allá. Y llegamos a Porto ya después de unas 3 horas y media de viaje desde Lisboa. Llegamos a la terminal y ay, si ven, estoy un poco transpirada y roja porque venimos caminando desde la estación central. El clima está súper rico, la verdad, pero acá hay muchas subidas, entonces pues siempre el trayecto se hace pesadito. Estamos caminando hacia como un mirador, un punto al parecer bastante como conocido por acá. Vamos a ver con qué nos sorprende Porto en esta mañana de lunes recién llegados. Estamos en un mirador que se llama Mirador das Fontainas. Está bonito, hay una vista bastante bonita y se pueden ver varios de los puentes que son bien reconocidos acá en la ciudad y está chévere. A esta hora no hay casi gente y se alcanza a ver, por ejemplo, allá al frente cómo está pasando el tren. Han pasado varios barquitos acá en el río. Está bastante bonito. Y ahora vamos a seguir caminando más hacia el centro para llegar al puente que es como el más conocido, que es el puente Luis I, creo. Entonces cuando llegue allá les muestro. Y este es el puente Luis I. Se tiene unas vistas súper bonitas. Allá abajo hay un sendero peatonal para caminar a todo lo largo del río. Hay un montón de barquitos que lo llevan a uno a dar la vuelta. Está ubicado sobre el río Duero, que es este de acá, y une a Porto, que es esta parte de allá, con esta parte que es Vilanova de Gaia. Fue inaugurado en 1886, pueden creerlo. Es un puente viejísimo. Y aquí al otro lado, aquí hay una fortaleza también bastante grande y muy antigua. Es como, data como del 1300. Es muy vieja y se mantiene hasta el día de hoy. Y desde allá estábamos caminando. O sea, veníamos desde este puente más o menos. Estamos en este puente y hacia allá siguen habiendo más puentes. E se você não tem porquê, porque se você não sei nem chorar, só me chama assim,
jardim sem luar, luar sem amor, amor sem se dar, eu sem você. Aquí estamos pasando por debajo del puente Luis I, el que les estaba mostrando hace un rato arriba. Este es el río y las vistas desde acá son preciosas. Está corriendo un vientecito súper rico. De hecho se alcanza a escuchar. Está pasando arriba el tram, creo que es el tranvía. Y por acá pasan los buses, el transporte normal. Pero está súper bonito. Este puente está genial. Me ha gustado hasta el momento bastante. Hola gente, hola vlog. Nos vemos un par de horas después. Estamos muertos de cansancio. Hemos caminado todo el día, son las 3:40 y todavía no hemos podido hacer check-in en la habitación. Entonces hicimos un poquito de compras en el supermercado y estamos acá aprovechando un murito. Nos sentamos acá a descansar un rato y a esperar a que se hagan las 4 para poder ir a hacer el check-in más tarde. Y nada, cuando estemos en el hotel entonces les hago un pequeño room tour. Ahora nos vemos. Y llegamos al hotel. Esta es nuestra habitación. Tenemos todo lo que se necesita para una estadía cortita. Tenemos televisor, una mesa para dejar nuestras cosas y el baño tiene un espejo gigante. Hola vlog, nos vemos de nuevo ya un par de horas después desde que les hablé la última vez. Ya estamos en el hotel, descansada, bañada y arreglada y lista para salir en un rato a explorar los alrededores. Vamos a ir a buscar un restaurante o un bar para ver qué hay para hacer por acá cerca y nada, a terminar acá el primer día en Porto de la mejor manera. Estoy súper contenta de estar acá. Hace mucho quería salir de viaje y tenía muchas ganas de venir a Porto a conocer la ciudad. Entonces estoy bastante contenta. Me despido de una vez para vernos entonces mañana desde el segundo día en Porto. Nos vemos. Buenos días y bienvenidos al segundo día desde Porto. Me reporto todavía desde la habitación del hotel. Está temprano todavía, son como las 10:30. Está bastante oscuro y bastante gris el día de hoy. Está entrando, eso sí, una luz súper bonita, entonces aproveché para grabar. Me voy a alistar, ya solo me falta maquillarme. Y pues quería contarles un poquito de ayer, que ayer casi no blogueé porque pues teníamos las maletas, estuvimos caminando mucho y pues estaba cansada ya después de cierto rato, pero pues la verdad es que terminamos recorriendo casi que, no voy a decir todo, pero la gran mayoría de cosas que viene a ver una persona que no conoce Porto. Pues estuvimos en el puente, cruzamos el puente, fuimos hasta el otro lado, estuvimos en un parque que es como el punto al que va todo el mundo cuando quiere ver el atardecer. También resultamos yendo al McDonald's, que dicen que es el McDonald's más bonito del mundo. Nada, pues es un McDonald's, o sea, no tiene ni siquiera un menú especial o algo distintivo en lo que ofrecen. Pero pues el edificio y el lugar como tal es muy bonito. La parte de afuera es súper linda y adentro tiene un montón de vitrales y como candelabros. Es muy bonito. Es muy lleno y es muy turístico porque pues siempre lo
lo promocionan como el McDonald's más bonito del mundo. Ya luego acá en el hotel descansamos un rato y ya como en la noche salimos a tomarnos algo. Estamos bastante bien ubicados. Nos estamos quedando en un hotel que está bien cerca a varios restaurantes, varios bares. Entonces salimos a caminar y resultamos en lo que nos dijeron que era como una de las zonas de fiesta, no sé si del sector o de la ciudad de Porto. Nos tomamos algo, yo probé el Porto Tonic, que es como un cóctel o una bebida que preparan con agua tónica y con port wine, que es el vino que se hace acá en Porto, y estaba rico, me gustó. Y bueno, el plan de hoy también es como plan tranqui. Vamos a salir primero a buscar un café porque desde ayer no tomamos café y para este frío y el clima que está haciendo hoy, un cafecito es extremadamente necesario. Y ya estamos listos para salir. Ya estamos listos para salir. Me puse este buzo azul. Espero que no me acalore mucho porque es bastante abrigado, pero pues está lloviendo. Nos vemos en la calle. Ya tenemos cafecito para este clima que está haciendo. Está lloviendo fuerte, pero nada que un cafecito no pueda arreglar. Estos son sanduchitos. Este es de jamón de pollo y este es de jamón normal con queso. Entonces, a darle. Entre as ruas já não vejo mais meus horizontes. Cidade nua dentro de mundo cão. Procuro abrigo. Tudo tá tão escuro de repente. Aquí estamos llegando a uno de los sitios que es súper emblemático de Porto y es esta iglesia en donde todo el costado está lleno de azulejos pintados. Este sitio normalmente está lleno, pero creo que por lo que llovió hoy no hay mucha gente. Já deu, a vida é agora e eu quero ver toda essa magia acontecer. Breathing without tired of this life. Breathing without one open my eyes. Breathing without show me I respect. Breathing without I will not turn my back on you, will not let you down. Something new. Wanna spend my day to the fullest. Just wanna be free. And the waves are on seconds out. E não importa se é noite ou dia. O som do batuque vem e contagia. Na utopia das horas estou. Olha agora como tudo ficou. Yeah, yeah, yeah. Volvimos al puente. Tuvimos que comprar cosas para la lluvia porque el clima está bastante extraño. Esto hacía falta, era necesario. Fue una re buena compra. Hemos caminado bastante por el centro. Volvimos a hacer básicamente como el recorrido de ayer, solo que por otras callecitas. Y ya ahora en un rato vamos a buscar dónde sentarnos y dónde de pronto hacer una cata de vinos, porque es indispensable hacer algo así acá en Porto.
Y más tarde buscaremos algo de comer. Vamos a ver dónde encontramos una buena francesiña, que también es insignia de acá. Y nada, les voy mostrando. Vamos a hacer un wine, ¿cómo se llama? Vamos a hacer un wine tasting. Encontramos un sitio en TikTok que son estas 5 pruebas de vino y cuesta 5 euros. Estamos en un sitio que se llama, creo que Beira Río, y estamos bien arriba, o sea, tenemos vista al puente, al río y a toda la parte de Porto, o sea, estamos al frente. Estuvimos en una cata de vinos y estaba bastante rico, muy barato, 5 copitas por 5 euros, entonces fue bastante rico, un momento así como para sentarse, tomarse alguito, picar algo y como recoger energías para seguir caminando. Y ahora que volvimos ya está oscureciendo, hay harta neblina y por eso no se ve mucho atrás, pero se ve súper bonito con las luces. Estoy muy feliz, me ha gustado mucho este viaje. Ha estado lloviendo casi que todo el día, pero como les conté, nos compramos estos impermeables y han sido un salvavidas terrible. Está súper lindo y estoy muy contenta. Vamos a ver qué más nos encontramos por ahí y les voy mostrando. Buenos días, nos despertamos para el tercer y último día en Porto. Hoy amaneció haciendo un día súper bonito, está el cielo despejadito, azul clarito sin una sola nube, está haciendo solecito, está un poco frío todavía, ay empezó. Y nada, hoy en la noche viajamos de vuelta para Lisboa. Entonces pues ya más tarde nos toca salir de la habitación, por eso estamos tomándonos como la mañana tranqui. Vamos a alistarnos, a alistar maleta y a salir a buscar algo de desayuno. Tengo acá ya mis cosas listas para empacar, no es mucho igualmente, pero me traje muchos buzos que son gruesos, entonces tengo que hacerle como fuercita para que entre todo. As ruas, já não vejo mais meus horizontes. Cidade nua, dentro de mundo cão. Procuro abrigo, tudo tá tão escuro de repente. Saio contida, almejando que seja dia quente. Breathe in, breathe out, tired of this life. Breathe in, breathe out, one open my eyes. Hola vlog, estamos nuevamente al lado del puente. Venimos caminando desde el centro y está haciendo un día precioso. Está el cielo azulito, hay hartísimo sol, hay mucha gente por fuera. Está el día hermoso. Fuimos a dejar a una estación las maletas para tener un poquito más de flexibilidad caminando y pues no cargarnos tanto porque igual el bus sale hasta tarde. Fuimos a la estación central, que es donde están todos los azulejos así por dentro, que es una estación muy bonita y realmente sí, es impresionante ver todo lo que hay adentro, cómo está de bien cuidado, todas las pinturas y así, muy bonito.
não importa se é noite ou dia. O som do batuque vem e contagia. Na utopia das horas estou. Olha agora como tudo ficou. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Hola gente, nos vemos ya poco antes de partir. Estamos ya yendo hacia la terminal de buses. Estamos todavía con bastante tiempo, pero ya no tenemos ganas de caminar más. Estamos fix und fertig, como dirían los alemanes. Estamos muertos, los pies ya no dan más. Y ya estamos por llegar. Solo hay que esperar. Bueno, primero encontrar dónde es que pasa el bus y esperar que sale como en 1 hora. Y ya en la noche, bien tarde, estaremos de vuelta en Lisboa, en la casita. Así que les cuento más tarde cómo sale todo. Adiós. Hola vlog, llegamos a Lisboa, estamos en casa y estoy muy feliz de estar en mi cama nuevamente. Ya quería estar en mi cama, en mi casa, en mi espacio y con mis cosas. Solo venía a reportarme, a decir que el viaje salió súper bien y que estoy súper cansada, me quiero ir a dormir. Voy a descansar y mañana me reporto para contarles mis pensamientos del viaje. Hola gente, ¿cómo están? La verdad me estoy reportando ya varios días después de que volvimos del viaje. Pero bueno, mejor tarde que nunca, ya es hora porque quiero subir este vlog. Quiero contarles mis conclusiones y mis pensamientos sobre este viaje. Fue una oportunidad muy bonita para descansar porque lo necesitaba mucho, pero también fue un viaje que me hizo conectar mucho con muchas otras cosas, me hizo replantearme muchas otras, me hizo como darme cuenta de muchas situaciones. Fue un viaje muy bonito por eso, pero también muy bonito porque Porto es una ciudad preciosa. Me gustó muchísimo, hay mucho para hacer, hay mucho por recorrer, es una ciudad hermosa para caminar. Me gustó mucho haber podido estar en un día lluvioso pero también en un día muy soleado porque viví como esas dos caras de la ciudad y me gustó mucho la vibra, el ambiente en los dos contextos. La verdad quiero volver a la ciudad ya habiendo conocido como lo más importante, digámoslo así. Me gustaría ya como volver pero a hacer otro tipo de planes y la verdad espero volverlo a hacer pronto. Me hubiera gustado poder conocer mucho más, pero pues 3 días no siempre son suficientes para conocer una ciudad completamente a fondo, así que pues habrá que volver en un futuro. Creo que eso lo resume todo. Estoy muy feliz de haber podido ir y sé que voy a volver. Me gustó mucho haber estado blogueando, como poderles compartir varias de las cosas que estuve haciendo en este viaje. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho este vlog, espero que se hayan antojado de conocer esta ciudad tan bonita y como siempre no se olviden de dejar un gran me gusta, de dejar un comentario, cuéntenme qué fue lo que más les gustó, lo que más bonito les pareció. Por favor no se olviden de suscribirse, que eso me ayuda muchísimo y sin ser más nos vemos entonces en un próximo video. Muchas gracias por haber estado acá, nos vemos más adelante. Adiós.